El T-Rex tenía un rival y nadie habla de eso. Imagina las llanuras y bosques de América del Norte hace 66 millones de años. Un gigante, el depredador terrestre más icónico de todos los tiempos, camina con paso firme, el infame Tyrannosaurus Rex. Su tamaño colosal, sus mandíbulas titánicas, sus dientes asesinos del tamaño de un plátano y sus adorables brazos pequeños lo han convertido en el favorito de todos y en una criatura inolvidable. Es casi imposible encontrar un documental o película sobre dinosaurios, especialmente sobre el final de su reinado, que no lo incluya. Si ves un cometa en pantalla, puedes apostar que, en algún momento, aparecerá un T-Rex. Pero aquí está el detalle que casi nadie te cuenta, el T-Rex no era el único soberano absoluto de aquel mundo perdido. Perteneció a una superfamilia conocida como los tiranosauroideos, de la cual existieron muchos miembros que gobernaron como depredadores supremos en América del Norte, mucho antes de que el Rex siquiera apareciera en escena. Estuvieron el Gorgosaurus, el Apalachiosaurus, el Daspletosaurus y otros más. Sin embargo, incluso conociendo a sus parientes, siempre pensamos en el Rex como el más grande de su estirpe y como el último en quedar en pie. Pero la historia tiene un giro sorprendente. Existió otro miembro de su linaje que no solo vivió al mismo tiempo, sino que también estuvo presente en ese día fatídico en que el asteroide se precipitó hacia la Tierra. Y es muy probable que nunca hayas oído hablar de este dinosaurio ni lo hayas visto en ningún documental, pues, gracias a sus parientes más interesantes, ha permanecido en la sombra, a pesar de haber sido una auténtica amenaza y el asterisco co-gobernante de América del Norte. Este fue el Dryptosaurus. Como dije, quizás nunca escuchaste su nombre. Y no es porque este terópodo se haya descubierto recientemente, para nada. De hecho, fue uno de los primeros terópodos descubiertos y el primer gran terópodo del este de los Estados Unidos, desenterrado allá en la década de 1860, antes incluso de que existiera el pan de caja. Antes de su hallazgo, los terópodos en América solo se conocían por unos pocos dientes fragmentarios. Así que imagina la sorpresa cuando una compañía minera descubrió, en una cantera cerca de Nueva Jersey, no solo dientes, sino gran parte de un esqueleto de terópodo, fragmentos del cráneo, la mandíbula, varios dientes, vértebras, húmero, una pata delantera parcial, pelvis incompleta y una extremidad trasera izquierda casi completa. Para los paleontólogos de la época, era claramente un terópodo carnívoro bípedo. Pero, dado lo antiguo del descubrimiento, lucharon por clasificar a esta nueva criatura. Al principio, muchos científicos notaron claras similitudes con el Megalosaurus, un dinosaurio del período Jurásico, por lo que lo clasificaron como un megalosaurido y lo bautizaron originalmente como la Elaps aquilunguis, en honor al perro de la mitología griega que nunca fallaba en la caza. Sin embargo, resultó que ya existía un género de ácaro llamado la Elaps, así que tuvo que cambiar de nombre a Dryptosaurus, que significa reptil que desgarra. Y pronto, este reptil desgarrador fue reclasificado una vez más, considerado una especie de celurosaurio con una posición incierta, ya que tenía características inusuales que no encajaban con nada descubierto hasta ese momento. No fue sino hasta mediados del siglo XX que se comenzaron a notar similitudes con los tiranosáuridos del Cretácico, como el Albertosaurus y el Tyrannosaurus, compartiendo los tres ciertas morfologías en los huesos del brazo y pies divididos. Estas conexiones difusas se confirmaron finalmente en 2005, después de que se desenterró el espécimen más completo hasta la fecha, demostrando que el Dryptosaurus, dada su apariencia y características, había sido efectivamente un miembro de los tiranosauroideos y, específicamente, un asterisco eutiranosauro. Sin embargo, resulta que probablemente no sea miembro de la subfamilia más específica, los tiranosauridos. Sus parientes más cercanos serían, en cambio, el Apalachiosaurus y el Viztayeversor. Dicho esto, es esencialmente el pariente más cercano a los tiranosauridos sin ser uno verdadero. Y sí, este fue un hallazgo genial, sin duda. Pero lo que despertó un interés aún mayor no fue su clasificación, sino su asterisco cronología. Porque, he aquí,
no solo vivió en lo que hoy son los Estados Unidos, sino que data de entre hace 67 y 66 millones de años, ubicándolo asterisco cara a cara en el tiempo con el T-Rex. Y, sin embargo, el Dryptosaurus suele ser olvidado, y no se trata de que fuera tan pequeño que pasara desapercibido. El Dryptosaurus era un terópodo norteamericano bastante grande por derecho propio. Basándose en los especímenes, se cree que los individuos maduros alcanzaban hasta 7.5 metros de longitud desde el hocico hasta la cola, con un peso aproximado de 1.5 toneladas, comparable con los Ceratosaurus más grandes o un Carnotaurus de tamaño medio. Así que, sí, no era un T-Rex, pero era más que suficiente para matarte a ti y a una amplia gama de animales mesozoicos. Y, dado su tamaño, si uno de estos viniera hacia ti, incluso podrías confundirlo con un asterisco adolescente de Tiranosaurio Rex. Pero existían claras distinciones entre ambos. Para empezar, el Dryptosaurus poseía dos crestas pequeñas pero distinguibles en la parte superior del rostro, justo debajo de los ojos, que quizás usaba para exhibiciones durante el cortejo. Además, su hocico y cuerpo en general eran más estilizados y ágiles que el robusto esqueleto de un Tyrannosaurus. También podría haberse distinguido gracias a un número más reducido, una expansión en su tuberosidad isquiática, una fosa ovoide y un eje aplanado en su cuarto metatarsiano. Pero, para ser honestos, si uno de estos viene directo hacia ti, dudo mucho que tengas tiempo de fijarte en estos detalles anatómicos tan específicos. Sin embargo, si hay una característica que asterisco definitivamente notarías y que lo diferenciaba del T-Rex, y para peor, sus asterisco brazos y garras. Todos conocemos los brazos del T-Rex, pequeños y hasta adorables. Pero los brazos del Dryptosaurus eran cualquier cosa menos eso. Inspirándose más en sus ancestros, este terópodo tenía brazos largos, grandes, musculosos y equipados con garras feroces. En su caso, garras que podían medir hasta asterisco 20 centímetros de largo. Para ponerlo en perspectiva, eso es asterisco más del triple de la longitud de la hoja de una navaja suiza común. Y para el reptil desgarrador, estos brazos definitivamente se usaban para el combate y la caza, ayudando a los individuos a capturar presas y desgarrarlas literalmente. Por supuesto, también contaba con unos dientes formidables para completar el paquete, cada uno aserrado y curvado, perfecto para rebanar y cortar carne como si fuera mantequilla caliente. De hecho, estos dientes son notablemente similares a los del Allosaurus del Jurásico, lo que implica que la presa del Dryptosaurus siempre la pasaba muy mal en cada encuentro, con una gran pérdida de sangre y shock. Físicamente, era un paquete bastante completo y poseía las otras fortalezas típicas de su linaje, un agudo sentido del olfato que le permitía detectar presas y carroña a distancia, y una visión binocular que le ayudaba a fijar objetivos con precisión mortal. El reino olvidado. Appalachia. Entonces, tenemos a un depredador experto y formidable. La pregunta es, ¿a quién cazaba exactamente? Y esta pregunta nos lleva indirectamente a un dato fascinante sobre el Dryptosaurus y el T-Rex, aunque los dos vivieron asterisco exactamente al mismo tiempo y en asterisco exactamente el mismo país. Según las fronteras modernas, hasta donde sabemos, asterisco nunca se enfrentaron cara a cara. La razón es que el Dryptosaurus habitaba el continente de asterisco Appalachia. Verás, en un punto de la prehistoria, América del Norte estaba dividida. Y no me refiero a una división política como una guerra civil, sino a una división asterisco geológica, el asterisco mar interior occidental. Este era un mar cálido y poco profundo que partía el continente en dos, creando los paleocontinentes de asterisco Laramidia al oeste y asterisco Appalachia al este. Típicamente, los dinosaurios que vivían en uno de estos lugares no se encontraban en el otro, restringidos no solo por las aguas, sino también por los monstruos marinos que las habitaban, lo que llevó a que ambos lados desarrollaran ecosistemas muy únicos. Appalachia era, con mucho, el más enigmático de los dos, ya que sus formaciones geológicas han proporcionado muchos menos fósiles que Laramidia. Si bien no lo sabemos con certeza, dado lo difícil que es analizar el pasado prehistórico, a menudo se cree que, para cuando comenzó el capítulo final del Cretácico,
El mar interior occidental se había reducido considerablemente, posiblemente incluso resultando en la reunificación de ciertas partes del continente. Sin embargo, Apalachia y Laramidia seguían bastante aisladas entre sí, quizás debido a inundaciones periódicas por fluctuaciones del nivel del mar y también porque, incluso cuando dos áreas se vuelven a conectar, puede tomar un tiempo que las migraciones comiencen. Y parece que al Dryptosaurus nunca le dio tiempo de llegar a Laramidia, ni al T-Rex de llegar a Apalachia, permitiendo así al primero ser el asterisco gobernante único del Cretácico tardío en Apalachia. Esto significó, en última instancia, que el Dryptosaurus gobernaba y cazaba dinosaurios diferentes a los del T-Rex. Así que, digamos, no habrías visto a este terópodo enfrentándose a un Triceratops, por ejemplo. Aunque, basándose en las formaciones donde se ha encontrado, es probable que sí acechara a varios hadrosáuridos, como el Hadrosaurus o otros hadrosáuridos como el gigantesco Ipsibema, que podría haber pesado más de 10 toneladas y medido más de 12 metros. También se sabe que varios nodosáuridos, anquilosáuridos acorazados sin masa en la cola, habitaban el continente y podrían haber sido una comida adecuada. Sin embargo, cazar a estos tipos, dado su mejor blindaje, habría sido complicado para el Dryptosaurus, especialmente porque carecía de la mordida aplastante de sus parientes más grandes como el T-Rex. Y luego, los ceratopsios, como el Triceratops, y los saurópodos, los gigantes de cuello largo. Están prácticamente descartados, ya que estaban ausentes en el continente en esa época, excepto por un asterisco único diente de ceratopsio encontrado en lo que hoy es Mississippi, que posiblemente indica una migración hacia el mismo final del periodo. Sin embargo, un Dryptosaurus nunca se ha encontrado en la misma formación que ese diente de ceratopsio, y parece claro que, fuera cual fuera el caso, los ceratopsios en Apalachia eran extremadamente raros. Pero lo que sí era más común y podría haber constituido una parte considerable de la dieta del Dryptosaurus eran, irónicamente, asterisco otros terópodos, específicamente asterisco ornitomimosaurios, los dinosaurios avestruz. Estos parecen haber sido bastante abundantes en el este. Esta noción encaja con la constitución del Dryptosaurus. Su cuerpo estilizado y sus brazos prensiles probablemente le permitían cazar y capturar a estas presas veloces, que, por cierto, también podían alcanzar tallas considerables en Apalachia, ya que el continente albergaba numerosos ornitomimosaurios de cuerpo grande, incluidos algunos de los más grandes que jamás existieron, concretamente un tipo indeterminado que pesaba cerca de 1 tonelada. Imagínate, 3 avestruces modernas combinadas en un solo gigante emplumado. Y, para complementar con un pequeño dinosaurio aquí y allá, el Dryptosaurus podría haber sido algo así como un asterisco generalista. Porque, hasta ahora, la gran mayoría, si no todas, las áreas donde se ha encontrado habrían sido ambientes costeros y ribereños durante el Cretácico tardío, entornos que estaban repletos de vida tanto acuática como semiacuática. Las aguas estaban llenas de una variedad de peces cartilaginosos y óseos, incluidos algunos grandes como el Squalicorax, un tiburón del tamaño de un gran tiburón blanco actual, así como reptiles marinos como varios mosasaurios y plesiosaurios de tamaño medio. Luego, en los bordes del agua, habrías encontrado una gran cantidad de anfibios, incluyendo ranas, sapos e incluso salamandras, pero no salamandras como las que imaginas. Estos tipos eran robustos y podían constituir un buen bocado, ya que medían más de 1.5 metros de largo. Y en una escala aún mayor, también había muchas tortugas diferentes, como Corsochelis y Adocus, además de lagartos e incluso varios mamíferos, como el Didelpodon, un metaterio que era solo un poco más grande que una zarigüeya de Virginia actual. Y, aún así, eso era suficiente para convertirlo en el mamífero más grande de Apalachia y, de hecho, en uno de los mamíferos más grandes de la Tierra en ese momento. Pero todo esto es para decir que el Dryptosaurus, en varias etapas de su vida, tenía varias opciones para elegir cuando se trataba de snacks. Pero necesitaba andar con cuidado. El Dryptosaurus es, por ahora, el terópodo más grande conocido de Apalachia en los últimos días del Cretácico y, en general, el carnívoro más grande de la región. Pero aún había asterisco competencia, principalmente en forma de asterisco cocodrilianos, porque había muchísimos.
Se sabe que múltiples géneros compartían Appalachia con este tiranosauroideo y podían variar desde tamaños pequeños, como el de tu pierna, hasta cocodrilos que podrías confundir con un caimán. Y aunque nada del tamaño de un caimán asustaría a un Dryptosaurus adulto, dudo que los juveniles quisieran encontrarse con estos cocodrilianos durante sus aventuras. Ni, de hecho, probablemente querrían encontrarse con Asterisco, otro superdepredador de Appalachia, un asterisco pterosaurio. Ahora, sé lo que estás pensando, normalmente no pensamos en los pterosaurios como tan aterradores. Sin embargo, en Appalachia, seguro que podían serlo. Primero estaban los residentes estándar, como los pteranodontoideos y sus parientes, que podrían haber sido una comida ocasional para el Dryptosaurus. Pero luego también estaban los asterisco asdárquidos, un grupo de pterosaurios que podía ser bastante impresionante. Y en Appalachia, el más poderoso del grupo era, sin duda, el asterisco Arambourgiania, uno de los animales más grandes que jamás haya volado. De hecho, solo hay otros dos animales que rivalizan o superan su tamaño. El Quetzalcoatlus y el Atsegopteryx, dos parientes cercanos. Y digamos que este gigante era básicamente un asterisco dragón viviente, sin llamas. Podía tener una envergadura de hasta asterisco 10 metros, que es comparable a la envergadura de una avioneta Cessna 150. Pero lo que quizás era aún más alucinante es que su asterisco cuello solo medía asterisco 3 metros de largo, más alto que Shaquille O'Neal. Y, en general, en el suelo, el Arambourgiania podría haberse erguido tan alto como una jirafa, convirtiendo a las crías de Dryptosaurus en una opción bastante comestible. Pero debo decir que un Dryptosaurus adulto, por otro lado, probablemente podría haber derribado incluso a individuos completamente crecidos. Así que, en general, esta ronda aún se la daría al terópodo. Debo mencionar, sin embargo, que es importante notar que los restos de Arambourgiania encontrados en los Estados Unidos están asignados tentativamente a este género y son un poco más antiguos que el Dryptosaurus. Sin embargo, en otros lugares donde se encuentra, las edades del Arambourgiania sí se extienden hasta hace 66 millones de años, lo que significa que hay una buena probabilidad de que los dos sí coexistieran. Y, honestamente, incluso si vivieron juntos o no, el Dryptosaurus aún tenía un asterisco papel privilegiado en el Cretácico de Appalachia, disfrutando de los beneficios que venían con el aislamiento. Y habría sido muy interesante ver cómo este tiranosauroideo habría seguido evolucionando y cambiando si hubiera permanecido intacto en Appalachia o se hubiera trasladado a la Aramidia, quizás entrando en contacto con su primo lejano, el Rex. Sin embargo, desafortunadamente para nuestro experimento mental, la madre naturaleza, o el universo cósmico, tenía otros planes. El Dryptosaurus apareció por primera vez hace 67 millones de años, un bebé en términos de linaje de dinosaurios. Y tristemente, no se quedó por mucho tiempo, ya que, solo asterisco 1 millón de años después, el reinado de los dinosaurios se derrumbó. Y, al igual que el Rex, el Dryptosaurus fue borrado en la extinción KPG, poniendo fin oficialmente al asterisco breve reinado de este cogobernante de América del Norte que ha sido mayormente olvidado. Pero su historia es un recordatorio crucial de que el mundo prehistórico era vasto, complejo y lleno de reinos paralelos donde criaturas increíbles, que ni siquiera imaginamos, gobernaban en la sombra. Si te ha fascinado descubrir a este rival olvidado del T-Rex, hay mucho más por explorar. La prehistoria está llena de historias similares esperando a ser contadas. Suscríbete a Jurassic Files y activa la campanita para no perderte nuestro próximo viaje a un mundo perdido. ¿Sabías, por ejemplo, que en Sudamérica existió un depredador que podría hacer que el T-Rex se lo pensara 2 veces? ¿O qué tal una criatura marina tan extraña que parece salida de una película de ciencia ficción? Te lo contamos todo aquí. Y si este video te ha hecho ver la era de los dinosaurios con nuevos ojos, compártelo con ese amigo al que también le encantan estos gigantes. La discusión y la curiosidad son lo que mantienen viva la ciencia. Déjanos en los comentarios. ¿Crees que el Dryptosaurus y el T-Rex habrían luchado si se hubieran encontrado? ¿Quién crees que ganaría? Nos encanta leer sus teorías. Y recuerda, en Jurassic Files,
desenterramos los archivos secretos del planeta para traerte las historias más asombrosas que la historia olvidó. Hasta el próximo descubrimiento.